Hoy quiero compartirles también una palabra de Dios. Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de la siguiente manera: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Este pasaje nos narra sobre un despertar espiritual, un despertar con un propósito, un despertar para provocar algo. Las puertas de la casa de Jehová estaban en ruinas. Las puertas de Jerusalén habían caído en ruinas, y el pueblo había dejado atrás toda aquella gloria pasada. Tal vez hombres como Esdras, hombres como Nehemías no son recordados como los héroes de la Biblia, tal vez como un David, tal vez como un Salomón, tal vez como un Josué, que fue un guerrero, tal vez como un Sansón. Pero si nosotros analizamos profundamente lo que hicieron estos hombres de Dios, entendemos que el propósito que ellos cumplieron fue mucho mayor, porque ellos tuvieron en sus manos la misión de reedificar algo que se había caído, algo que se había dañado, algo que se había dejado en el pasado, algo que se había dejado atrás. Cuando yo veo esto, yo veo que cuando Dios se determina para provocar algo, es necesario que traiga un despertar en el pueblo de Dios. Yo entiendo que todo esto que está sucediendo a muchas de las personas nos está afectando porque es algo inusual, algo a lo que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a estar encerrados en nuestras casas, no estábamos acostumbrados a dejar nuestras funciones o nuestras actividades habituales. Y el estar ahora allí confinados nos lleva a nosotros a pensar, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y cuando tú analizas, entiendes que realmente Dios está queriendo provocar un despertar. Por muchos años la iglesia hemos hablado de avivamiento. Hemos hablado de un avivamiento tremendo que va a ocurrir. Hemos hablado de cosas maravillosas y sobrenaturales que van a pasar. Es más, algunas iglesias nos hemos atrevido a decir que ya estamos en avivamiento. Pero la verdad, la realidad es que muchos de nosotros dormimos espiritualmente. Tal vez hemos dejado de atrás el propósito y el llamado de Dios en nuestras vidas. Hemos perdido la pasión, hemos perdido el sueño, de alguna manera nos hemos acostumbrado a vivir una vida de cristianos o de evangélicos que se cumplen por diferentes requisitos. Pero realmente puede que hayamos perdido el horizonte y estemos durmiendo. Dice la palabra que el pueblo fue necesario que fuese despertado. Y mira lo que dice la palabra, que el Espíritu fue el que les despertó. Dice que Dios despertó el espíritu de aquella iglesia. Dios despertó el espíritu de aquel pueblo. Tal vez esto que estamos viviendo en este tiempo es Dios queriendo despertar el espíritu de la iglesia para provocar algo, para provocar un cambio, para reedificar algo. Yo meditaba hace algunos días y hablaba con algunos hermanos y analizábamos que de alguna manera todo esto nos está llevando a retomar lo que la iglesia primitiva en un comienzo hizo. El estar en nuestras casas, el reunirnos, el estar allí en intimidad, el estar allí guardados, resguardados, buscando la presencia de Dios. Allí es donde están contenidas las mejores cosas de parte de Dios. Allí es donde realmente se va a activar o se va a provocar un avivamiento en nuestras vidas. Allí es donde realmente nuestro espíritu va a ser despertado. Yo puedo entender que este tiempo Dios lo está utilizando para traer un despertar a la iglesia. Tú que me estás escuchando, debes entender que este tiempo que estás viviendo es un propósito de Dios para ti. Tiene como propósito despertarte en el espíritu, para que reedifiques, para que reconstruyas. Muchos de nuestros altares han estado caídos, y yo creo que ha llegado el tiempo de que reedifiquemos, como hizo el profeta. Que tomemos una a una las piedras y volvamos a edificar altar. Que hagamos como el pueblo de Israel en el tiempo de Esdras y de Nehemías, que tomemos las piedras y una a una empecemos a reedificar la casa de Dios. El problema es que nos hemos confundido al pensar que la casa de Dios es un templo, un lugar físico en el cual nos reunimos para hacer cosas.
Pero realmente la iglesia es un cuerpo. El apóstol Pablo lo habló claramente. La iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia no son piedras, la iglesia no son edificaciones, la iglesia no son construcciones. La iglesia es el pueblo de Dios. Y la iglesia es necesario que sea reedificada, como en los tiempos de Esdras, como en los tiempos de Nehemías. Este tiempo que Dios nos está permitiendo tener es un tiempo para empezar a trabajar en nosotros mismos y reedificarnos. Es necesario que despertemos, porque muchos de nosotros dormimos. Muchos de nosotros ni siquiera hemos entendido los tiempos de Dios. Hay que entender los tiempos de Dios. Dice la palabra que de las tribus de Israel había una tribu que era entendida, que se caracterizaba porque eran entendidos en los tiempos, y era la tribu de Isaacar. Es tiempo que nosotros seamos también como aquellos de la tribu de Isaacar, que seamos entendidos, que podamos identificar los tiempos de Dios. Tal vez no hemos entendido lo que Dios quiere hacer. Estamos ocupando nuestro tiempo en ver televisión, en ver películas, en tal vez jugar, y no entendemos que a lo mejor Dios quiere que nos sumerjamos en su presencia. A lo mejor Dios quiere que nuestro espíritu sea despertado, que nuestro espíritu sea avivado. Y tal vez no hemos estado apercibidos de la oportunidad que Dios nos está dando en medio de toda esta situación. Debemos estar apercibidos, porque el estar dormidos es peligroso. Lo vemos en la palabra de Dios. Dice la palabra que hombres como Saúl estaba persiguiendo a David, pero dice la palabra que en medio de la persecución a David se hizo un stop para dormir y para descansar. Y mientras él estaba dormido, dice la palabra que David se acercó a donde estaba él. Dice la palabra que le rasgó de sus vestiduras. Dice que aún en aquella posición, si David lo hubiese querido, hubiese podido tomar la vida de Saúl mientras él dormía. También nos habla la palabra de un hombre llamado Sansón, que dice la palabra que mientras él dormía, los filisteos vinieron a él y cortaron las 7 guedejas de su cabello, y con él quitaron las fuerzas. Dice la palabra que cuando se dio cuenta, Sansón dijo: me levantaré como las otras veces y escaparé. Pero mira lo que dice la palabra. Dice: pero él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Mira lo tremendo, analiza esto. Mientras tú duermes, pueden pasar cosas espiritualmente que tú no puedes percibir. Sansón no percibió que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él porque había dormido. El enemigo había aprovechado el adormecimiento. Yo quiero que usted me acompañe en la palabra de Dios. Vamos a ir un poquito más adelante. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Pero primero vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero mira lo que dice al principio. Dice velad. O sea, nos habla de estar atentos, de no dormir, porque nuestro enemigo está trabajando. Satanás está ocupando este tiempo para traer enfriamiento en la iglesia. Muchos de nosotros, como tal vez ya no tenemos la presión de ir al templo, como tal vez ya no tenemos la presión de congregarnos el fin de semana, el domingo, tal vez un miércoles o un jueves, entonces tal vez nos hemos dejado adormecer, y el enemigo está aprovechando, trayendo ira, disensión entre las parejas, trayendo enfriamiento, trayendo dejando nosotros de orar, de buscar del Señor, de leer la palabra de Dios. El enemigo está aprovechando porque nosotros nos hemos dormido. Pero este no es tiempo para dormir, iglesia. Este es un tiempo para despertar. Este es un tiempo para velar. Tal vez porque en la iglesia no estén haciendo una vigilia, no quiere decir que tú no puedas vigilar en tu casa. Tal vez porque en la congregación no se esté haciendo un ayuno, no quiere decir que tú no puedas ayunar en tu casa. Tal vez porque no nos estemos congregando regularmente en los horarios que estábamos acostumbrados, no quiere decir que tú no puedas leer la palabra de Dios y ser edificado a través de ella. Este no es tiempo para dormir, iglesia. Es tiempo para despertar, porque nuestro adversario sí está ocupado trabajando en nuestra contra, para destruirnos, para traer apatía,
para traer pereza espiritual, para traer adormecimiento. Tú no puedes permitir que el enemigo tome el control de tu vida espiritual. Tú debes despertarte, tú debes velar, buscar la presencia de Dios, aprovechar este tiempo, porque tu enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la mejor presa, la presa que más agrada al enemigo, es al cristiano que está dormido. Aquel hijo de Dios que se adormece es la presa perfecta, porque él puede caer sobre aquel cristiano, sobre aquel hijo de Dios, y devorarlo. Por eso debemos aprovechar, iglesia, entrar en un despertar espiritual, ser movidos por el Espíritu para empezar a edificar. Tú que me estás escuchando, este tiempo que te está permitiendo vivir el Señor es un tiempo para que reedifiques tu altar. Como el profeta, tal vez está destruido, tal vez está caído. Es necesario que tomes una a una las piedras y empieces a reedificarlo. El templo estaba caído, pero dice la palabra que Dios movió el espíritu de ellos, pero a la vez que movió el espíritu de ellos, también movió los recursos. Todas las cosas se movieron a favor para que eso fuera reedificado. Dice la palabra que cuando Nehemías se disponen para construir, Dios movió, tocó el corazón de hombres, tocó el corazón de gobernantes, para que todo lo necesario para construir y para reedificar estuviera a disposición. Dios está dispuesto a darte las herramientas. Allí donde tú estás, allí en tu casa, Dios te va a entregar las herramientas para que reedifiques, para que cuando salgas de tu encierro, salgas reconstruido, reedificado, lleno del poder de Dios, lleno del fuego de Dios, lleno del propósito, enfocado y alineado con lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dice la palabra que enseguida ellos se levantaron y empezaron a edificar. Pero empezaron a edificar de una manera valiente. A mí me encanta como dice la palabra que ellos edificaban. Dice la palabra que con una mano construían, pero con otra mano ponían su mano sobre la espada para defenderse de los enemigos. Y así, de esa forma, uno a uno, hombro a hombro, construían y reedificaban la casa del Señor. Este tiempo, iglesia, no sé si usted lo esté percibiendo, pero esto que le estoy diciendo es profético. Este tiempo, iglesia, es para que cada uno a uno, con la responsabilidad espiritual que nos corresponde, empecemos a reedificar hombro a hombro. Aunque no estemos en la misma edificación, aunque no estemos reunidos en el mismo lugar, si estamos en el mismo espíritu y podemos hombro a hombro ir edificando a la vez que peleamos y vencemos todo ataque del enemigo. Escúchame lo que Dios te está diciendo hoy. Es necesario que despiertes. Es necesario que tu espíritu sea avivado. Es necesario que tu espíritu sea despertado. Es necesario que este encierro, que es temporal, se convierta en ti una oportunidad para ser reedificado, para levantarte, para renacer en el Señor. Iglesia, que cuando nosotros salgamos de este encierro, nuestras congregaciones crezcan, porque hemos dado un fruto allí en el encierro. Allí nos hemos hecho grandes, allí nos hemos fortalecido, allí hemos alimentado los dones, allí hemos alimentado los talentos, todas las capacidades. ¿Cuántas personas hoy podemos aprovechar estando en nuestras casas en alimentar aquellos dones, talentos que Dios nos ha entregado, aquellas capacidades? ¿Cuántos mensajes van a ser escritos? ¿Cuántas canciones serán compuestas en la intimidad? Iglesia, este tiempo es tiempo para entrar en lo íntimo, tiempo para reedificar, tiempo para reconstruir. Tú conoces tu corazón y tú sabes que lo que te estoy diciendo viene de parte de Dios. Tú sabes que tal vez descuidaste, tal vez tu altar lo dejaste caer. Dios te está dando la oportunidad de que reedifiques, de que reconstruyas, de que vuelvas a poner una sobre otra las piedras. Aprovecha el tiempo que te está entregando el Señor, y allí en tu casa Dios va a empezar a fundamentar los simientes de algo poderoso que va a suceder a través de tu vida. Tienes que entender que tú eres la persona que Dios quiere usar, que a ti es el que Dios está despertando en el Espíritu. Puedo sentir por el Espíritu que hay personas que me están escuchando que antes de todo esto estaban apartadas del Señor. Hoy el Señor te está diciendo: este tiempo es la oportunidad para que te vuelvas a acercar y te realinees con el propósito que tengo con tu vida. Yo puedo sentirlo por el Espíritu, que Dios va a empezar a ministrar a personas. No sé por qué, pero lo estoy percibiendo.
que Dios le está hablando a personas que estaban apartadas en el Señor, que tal vez antes de todo esto no le daban importancia, pero con todo esto que está sucediendo, ustedes han sentido en su espíritu nuevamente el deseo de acercarse a Dios. Lo han sentido. Hoy Dios te está confirmando la palabra. Hoy el Señor te está diciendo: te estoy metiendo en este encierro para que en tu encierro tú empieces a edificar. Hoy el Señor te está diciendo: no estás metido solamente en un encierro como una prisión, tú estás metido en un encierro como un lugar secreto para empezar a tener intimidad conmigo, para que tu espíritu vuelva a ser despertado, para que tu espíritu vuelva a ser avivado. Hoy quiero que entiendas que este tiempo que estás viviendo es la oportunidad que Dios te está dando para regresar a la intimidad. Yo quiero que ahí donde tú estás, cierra tus ojos, porque el Espíritu Santo te va a empezar a ministrar. El Espíritu Santo te va a empezar a hablar. Hoy se va a empezar a despertar algo en ti. No sé si me lo estás escuchando. Hoy es un día de despertar. Tal vez tu espíritu había dormido. Hoy recibo por el Espíritu de Dios que habían personas que permitieron que la circunstancia de su vida, que la posición donde ha estado, que las personas que lo han rodeado enfriara su espíritu. Personas con grandes llamados, personas con grandes ministerios, personas con grandes propósitos que fueron enfriados. Hoy el Señor te dice: despierto tu espíritu. He venido para despertar tu espíritu. He venido para avivarte en mí. He venido para que hoy nuevamente se empiece a reedificar algo en ti. Vamos, cierra tus ojos allí donde tú estás. Puedo sentir cómo empieza a ser despertado tu espíritu. Puedo sentir cómo algo poderoso empieza a ocurrir en ti. Vamos, entra en lo íntimo, entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor. El Espíritu Santo va a hacer cosas tremendas en ti.